La ciudad de Panamá fue la primera ciudad española sobre el Pacífico americano. Fundada con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, el 15 de agosto de 1519 por el gobernador de Castilla del Oro, Pedrarias Dávila, y reconocida como la primera metrópoli española en las costas del Mar del Sur, se convirtió en la ruta de tránsito entre América del Sur y España y en el punto de partida para la exploración y conquista del Perú. Panamá la Vieja fue situada teniendo como límites al este la ensenada de San Judas, desembocadura del río Gallinero, actual río abajo. Hacia el sur y oeste, la playa salpicada de manglares y las marismas del río Algarrobo, actual quebrada Carrasquilla. Al norte, el Cerro San Cristóbal y el lateral Riachuelo Lavanderas. El asentamiento de Panamá la Vieja está caracterizado por dos claros momentos. Una Panamá indígena, que finalizó con su fundación, y una Panamá hispánica, que concluye cuando se trasladan sus habitantes al nuevo asentamiento de Ancón a partir de 1673. En el siglo XIX, el lugar era una especie de atracción turística. Las ruinas cubiertas de maleza impresionaban a visitantes. Esta visión de la que fuera capital de Castilla del Oro no varió hasta la primera década del siglo XX. La ubicación y origen de la ciudad marca su forma de vida. Aquí nada más eran 14 casas que había. Vivían allá afuera, en una islita que había, nada más. De ahí para acá todo era manglares. Había nada más un lugarcito donde no llegaba la marea, que ahí alrededor era que estaban las casas. Quedaba en el centro, ahí era donde nosotros jugábamos, bola y todo, porque no había otro lugar. Por aquí no había calle, no había nada. Todo esto era montaña. Esto de aquí hasta la salida ya era un caminito así de lodo. Para echar un paso echábamos una piedra, una hojecín, un pedazo de palo. Echaba mi mamá, pues nosotros íbamos atrás. Esa área era un área pantanal, o sea que ahí entraba el mar tranquilamente y todo. Entonces la gente vivía, como decimos, en tambos. Aquí para tú ir de una casa a la otra, cuando subía la marea teníamos que ir en lanchita, en bote, de una casa a la otra. Esto era puro puente de madera, porque esto es cuando se crecía el río, subía la marea, mareas altas, uno no podía salir a su casa para el vecino. Los mares antes eran muy bravos aquí también, ahora eso ha cambiado demasiado. Las comunidades asentadas en el lugar tuvieron como principal fuente de alimentación el mar y el manglar. Pescábamos aquí mismo, en Panamá Viejo, había mucha abundancia de pescado. Salíamos un día y regresábamos al otro día. Pescábamos mucho robalo, mucha corvina, cogíamos mucho bagre, mucha cominata y traíamos mucho camarón también, pues eso lo cultivábamos aquí. En ese tiempo eso no tenía tanto valor. También tuvieron que enfrentar dificultades propias de ambientes tropicales. Y nosotros nos dedicábamos a la cacería de lagartos. Mi mamá también cazaba lagartos conmigo. Ella tenía un rifle, un 22. Y cuando esto era montañas para allá, habían lagos en pila. Mi mamá los tiraba y yo tenía que tirarme a sacarlos. Y todavía hay lagartos ahí, pero antes habían unos lagartos, a mi mamá la correteó uno. Si yo me trepé en un palo de mango que hay por ahí y mi mamá iba adelante, que el moñito por... Yo le tenía más miedo a la culebra, sí, porque sí salían unas culebras, usted viera. Las culebras y las iguanas. Con el tiempo y mucho esfuerzo, sus habitantes lograron sembrar algunos productos como maíz, plátano, ñame y otoe. Todo ese trabajo lo hicimos nosotros aquí cuando chicos también. Cuando traíamos la yuca del monte, también se vendía la yuca. El guandú, nosotros sembrábamos mucho guandú. Y de aquí se vendía a las casas también. Y mi mamá vendía ají, sembraba yuca, ñame, plátano. Vendía y comíamos. Durante la primera década republicana, el desplazamiento laboral de los obreros que iban quedando de las obras del canal y sus respectivas familias apunta hacia la periferia de la ciudad de Panamá. Entre 1911 y 1912 se construye una vía asfaltada con un ramal que facilitaría el acceso a las ruinas de Panamá Viejo. En esta época, las tierras eran propiedad de la nación. Un momento clave en el desarrollo del sector se dio en 1922, cuando se construye un puente paralelo al Puente del Rey. Para los inicios de la tercera década republicana,
se planifica la construcción de un camino que, partiendo de Panamá la Vieja, siga por una de las antiguas calles hasta salir del lado del puente del Matadero y que, pasando por San Francisco de la Caleta, conecta con el resto de la ciudad. Esta carretera no existía. Esto por aquí era un camino, era un caminito aquí. Los buses llegaban solamente hasta allá. Nosotros para pasar para San Francisco teníamos que irnos por Río Bajo y entrar por la entrada de San Francisco, por allá por Vía Porra. Y empezaron a entrar buses entonces, los buses de Panamá Viejo, los caballitos le decían. Simultáneamente se comenzaron a ocupar los terrenos vecinos al Puente del Rey, cuyos habitantes fueron posteriormente reubicados. En 1941 se decretan e identifican los monumentos históricos nacionales, entre los que se incluiría el área de las ruinas de la antigua ciudad de Panamá. Este nuevo panorama hace que la comunidad de Panamá Viejo se organice comunalmente en 1943. Cuando Panamá Viejo nadie sabía que existía, quienes limpiábamos la ruina de Panamá Viejo éramos nosotros. El señor Ignacio Torres organizaba esa jornada junto con los hombres de nuestra comunidad para limpiar las ruinas de Panamá Viejo. En mi casa, que vivíamos allá, como estábamos pegaditos de la ruina, era donde se hacía el sancocho, la paila del arroz, para todos esos trabajadores que venían. Nosotros ayudábamos, los chiquillos más que nada, ayudábamos a cargar el agua para hacer la comida. Y comenzamos nosotros, y digo nosotros porque también fui, a pesar de que llegué bastante niña, fui parte de esa ayuda porque nosotros ayudábamos también a recoger lo que teníamos que echar, que se había que echar a la tierra, bueno, ahí poquito a poquito ayudábamos a nuestros padres. Y Panamá Viejo recibía ese respaldo de esta comunidad. En 1949, en Panamá la Vieja, se legaliza la ocupación de los terrenos con asentamientos. Se les otorga a título de patrimonio familiar. Ahí se fue poblando esto y hicieron una sociedad. Mi suegro era uno organizador de la directiva, se hizo una directiva de que presidente, tesorero y todo, entonces empezaron a lotear. Gente que venían, mi suegro le brindaban los lotes, le medían lotes, parcela de lote y ellos lo pagaban. Le pagaban por limpiarlo y ahí ellos empezaban a construir su casa. Pues. Entonces vino mi señor y puso esto, el cuadro para hacer la casa. Como él comenzó de que por la directiva de toda la gente que iban a coger el lote, entonces él comenzó a repartir que este es a ti, aquí, este para ti, este. Entonces vinimos para acá. A inicios de los años 50, el área se saturó con la llegada de las familias de veranillo y se dio la reubicación de varias de ellas con el fin de proteger los monumentos históricos. Bueno, en esta zona en que estamos, me recuerdo, porque estaba niño, yo llegué aquí como de 6 años, que aquí, en este sector, habían casas. Cuando esto se fue habitando, esta gente fueron trasladadas hacia lotes vacíos allá. Mi papá consiguió comprar aquí al final de la calle, de esta calle al final. A raíz de que la UNESCO pide que las personas que vivíamos allá abajo fuéramos trasladadas de allí porque ellos querían ese espacio. En 1960 se otorgan los títulos patrimoniales y se hace extensivo a la vecina comunidad de Puente del Rey, luego la barriada de Morelos. Con esto se concluía que todos los terrenos adyacentes al monumento estarían bajo el amparo del régimen patrimonial, lo cual le adjudica a los residentes de Panamá Viejo el derecho de propiedad y les da una relativa tranquilidad. En los años 70 se anula el título constitutivo de patrimonio familiar en Puente del Rey para luego darse en Panamá la Vieja. Con el justificativo de apoyar a la comunidad, se determinó otorgar títulos de propiedad a los moradores previa cancelación de los lotes a 50 centavos de balboa el metro cuadrado. El general Fuerte nos dio a 50 centavos el metro. Y nos dijo, aquí no se pueden, ustedes no lo pueden quitar a nadie. Sin embargo, el fantasma del desalojo no concluyó con esto, especialmente con anuncios reales y otros falsos en los que se proyectaba la puesta en valor del conjunto monumental. Para 1976 se expresa la última delimitación del complejo monumental histórico Panamá Viejo. En 1980 se planeaba reubicar algunas familias. Se evitó la afectación
y se hicieron acreedores de los títulos de propiedad correspondientes. Por 15 años se congeló toda iniciativa gubernamental de rescatar las ruinas, hasta que en 1995 el Patronato Panamá Viejo asume el compromiso de mantener, conservar, proteger y restaurar el conjunto monumental mediante un plan maestro. Hoy, con orgullo, sus moradores pueden decir que Panamá Viejo es parte del conjunto monumental y patrimonio de la humanidad, y que su historia, junto a la de ellos, se sigue transformando. Los residentes de esta comunidad han sido como los custodios o guardianes de estas ruinas. Yo siento que hay una energía dentro de uno que le da resistencia a las cosas que lo rodea a uno. De eso se trata.